Somos alumnos de la preparatoria número 3, Universidad Autónoma de Zacatecas. Vamos a presentar un trabajo encargado por nuestra docente Marilena Hernández Escalante acerca de la anatomía y fisiología del sistema respiratorio y cómo el virus del COVID-19 afecta a este. Somos del grupo Sexto J. Mi nombre es Víctor Alejandro Casillas Rivera. Mi nombre es María Fernanda Galaviz Ibarra. Mi nombre es Mariana Ortega Martínez. Mi nombre es María Fernanda Ayala. El objetivo de este trabajo es conocer el funcionamiento del sistema respiratorio, al igual que los órganos y movimientos que se van a realizar dentro del mismo. Sistema respiratorio. El sistema respiratorio contribuye a la homeostasis, encargándose de la distribución e intercambio de los gases, como viene siendo el oxígeno y el dióxido de carbono. Entre ellas encontramos la presión del aire atmosférico, la sangre y los tejidos celulares. También contribuye a ajustar el pH de los líquidos corporales. Los componentes y su clasificación. Se clasifican dos partes: aparatos respiratorio superior e inferior. En el superior encontramos la nariz y la faringe. En la parte inferior encontramos la laringe, la tráquea, los pulmones y los bronquios. Según su función, encontramos la zona conductora. Hay cavidades de tubos interconectados, los cuales vienen siendo la nariz, la tráquea, la laringe, la faringe, los bronquios y los bronquiolas. También encontramos la zona respiratoria, que viene siendo el tejido epitelial en el intercambio de gases. Vienen siendo los bronquios y los alveolares. Encontramos las pituitarias, que vienen siendo pituitaria roja, amarilla, fosas nasales y nervio olfatorio. La nariz se divide en dos porciones, una interna y otra externa. En la externa encontramos un soporte óseo y un tejido hialino, el cual está compuesto de músculo y piel. En la interna encontramos tres funciones. La primera es calentamiento, humectación y filtración. La segunda es la detección del estímulo olfatorio y la tercera es la modificación de las cuerdas vocales. En la nariz también encontramos los senos paranasales, que tienen cámaras de resonancia, las cuales se activan cuando nosotros hablamos o cantamos. Al entrar el aire en las fosas nasales, tienen que pasar primero por el vestíbulo, que está cubierto por piel de vellos que hacen que no entren grandes partículas de polvo. La parte inferior del tejido epitelial también tiene cavidades. Ahora entramos en la laringe, que se encuentra en la garganta. Es un conducto que tiene forma de embudo que mide 13 centímetros de largo. Empieza en las fosas nasales y termina hasta la laringe. Se divide en tres regiones: nasofaringe, orofaringe, laringofaringe o hipofaringe. La nasofaringe empieza en las fosas nasales y termina hasta el paladar blando. La orofaringe comienza en el paladar blando. La orofaringe comienza en el paladar blando y termina hasta el hueso hioides. Este tiene la función de pasar alimentos, líquidos y aire. También encontramos la laringofaringe o hipofaringe, que comienza en el hueso hioides, pero termina en la parte posterior termina en el esófago y en la parte anterior termina en la laringe. La laringe tiene un pasaje corto que conecta a la laringofaringe con la tráquea. Se encuentra en una línea media del cuello. Está a la altura de la sexta vértebra cervical. Tiene cara posterior y cara anterior. La epiglottis tiene forma de una lengüeta. Durante la deglución cierra las entradas de la laringe para impedir que pasen los alimentos a las vías respiratorias. Las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales son dos repliegues que se encuentran en la laringe. Tienen un espacio delimitado triangular llamado glotis. Cuando el aire entra a los repliegues, producen vibraciones y sonidos. Cuando mayor es la presión del aire, mayor es el sonido. La tensión de los pliegues vocales controlan el sonido. En los hombres, los pliegues son más largos y gruesos que en las mujeres. Luego, el cartílago tiroideo es un poquito abajo de la nuez de Adán. Son dos láminas que forman la pared que está anterior a la laringe. Es más grande en los hombres que en las mujeres.
También encontramos la tráquea, que es un conducto aerotubular que mide aproximadamente 12 centímetros de largo y 2.5 centímetros de diámetro. Se localiza enfrente del esófago, empieza desde la laringe hasta los bronquios primarios. Tiene de 16 a 20 anillos en forma de C. La tráquea tiene 4 divisiones de capas, las cuales es mucosa, submucosa, cartílago, hialino y adventicia. Después tenemos a los bronquios. La tráquea se divide en los siguientes bronquios: primarios, secundarios y terciarios. En los primarios encontramos izquierdo y derecho, en los secundarios los lobulares y en el terciario los segmentarios. También ahí mismo encontramos los bronquiolos y bronquiolos terminales. Los pulmones son órganos pares de forma cónica, situados en la cavidad torácica. Están separados uno del otro por el corazón y cada pulmón tiene un hilio que son los vasos sanguíneos. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos y 2 fisuras y el izquierdo tiene 2 lóbulos y una fisura. Cada lóbulo tiene tejido conectivo, un vaso linfático, una vena y una arteria. Las fisuras dividen a cada pulmón en lóbulos y ambos pulmones tienen una fisura oblicua y cada lóbulo recibe un bronquio secundario. Los pulmones están recubiertos por una membrana doble, la pleura parietal y la pleura visceral. Entre ambas hay un líquido al que se le llama el líquido pleural. Se encuentran numerosos alvéolos o sacos alveolares alrededor de la circunferencia. Son cavidades como especie de celdilla, cubiertas por epíteto pavimentoso simple y una membrana basal elástica. Están unidos con aberturas comunes y en sus paredes tienen diferentes células, las cuales son 4. Las células alveolares, que es el sitio principal de intercambio gaseoso, las células epiteliales que forman a la pared alveolar, las células alveolares de tipo 2, que secretan líquido para mantener la humedad entre las células y el aire. Y por último, los macrófagos, que estas eliminan las partículas de polvo y detritus. El intercambio de gases, también llamado hematosis, se da por la difusión a través de las paredes alveolares y capilar, y juntas forman una membrana respiratoria. En la circulación pulmonar, los pulmones reciben sangre de 2 grupos de arterias, pulmonares y bronquiales, que estas suministran sangre oxigenada hacia el pulmón. El regreso de la sangre oxigenada al corazón se da por las venas pulmonares drenando en la aurícula izquierda. En la ventilación pulmonar o respiración es el intercambio gaseoso en el organismo, en el cual existen 3 tipos. La ventilación pulmonar, que consiste en la respiración entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares. La respiración externa, que es el intercambio de gases entre la sangre y los alvéolos pulmonares. Y la respiración interna, que es el intercambio entre los capilares sistémicos y las células. La respiración se divide en 2 tipos. La respiración tranquila, que se da en la zona diafragmática y es de manera involuntaria. La respiración forzada, que se da en el movimiento costal y es voluntaria. Tienen 2 procesos, que es el proceso activo, que es inspiración, y el proceso de expiración, que es el proceso pasivo, donde los pulmones ya no tienen aire. En la inspiración, los músculos intercostales se contraen, las costillas se elevan, el diafragma se contrae y tira de los pulmones hacia abajo. La caja torácica aumenta de volumen y el aire entra en los pulmones. En la expiración, el aire sale de los pulmones, los músculos intercostales se relajan, las costillas bajan, el diafragma se relaja y la caja torácica disminuye el volumen. Los músculos inspiratorios se dividen en intercostales externos, esternocleidomastoideo, serrato mayor y escalenos. Los músculos expiratorios se dividen en músculos intercostales internos y rectos del abdomen. Durante la ventilación se va a presentar 2 tipos de presión. Se va a presentar una presión pulmonar y una presión alveolar. En la presión pulmonar se van a dar en 2 movimientos, como ya se mencionó anteriormente, va a ser movimiento de inspiración y expiración. En el movimiento de inspiración lo que va a suceder es que la pleura es la membrana que se encuentra alrededor del pulmón y que va a cumplir la función de proteger al pulmón. Entonces, al momento de que entre el aire al organismo, lo que va a pasar es que los pulmones
pulmones y el diafragma se van a expandir, haciendo que la pleura, que es todo lo que está en rojo, se va a extender hacia un 7.5 centímetros sobre agua, y este movimiento va a durar 2 segundos. En comparación, en el proceso de expiración, lo que va a pasar es que como el diafragma se va a relajar, al igual que los pulmones, se van a contraer, haciendo que esta vez la pleura va a medir en esta ocasión menos 5 centímetros sobre agua, y el proceso únicamente va a durar 3 segundos. En la ventilación, al igual que como ya mencioné, se va a dar la presión pulmonar, también se va a dar otra presión que va a llevar el nombre de presión alveolar. La presión alveolar se va a presentar en los dos movimientos, tanto en el de inspiración como expiración. Lo que va a suceder es que se va a incrementar el volumen alveolar, y esto va a reducir la presión alveolar, que va a estar por debajo de la presión barométrica. Esta presión se encuentra en el aire y nos va a hacer que siga fluyendo el aire a través de los pulmones. Cuando va a terminar el proceso de inspiración, se van a reducir tanto los alvéolos como el tórax. La presión barométrica se va a igualar a la presión alveolar, y ya aquí no se va a producir ningún movimiento de aire en los pulmones. Durante la expiración se va a dar una reducción en el volumen del tórax. Esto debido a que el diafragma se va a relajar, y tanto el volumen del tórax como el volumen de los pulmones va a ser, el volumen de los pulmones ahora va a ser más 1 centímetro sobre agua, y va a durar este movimiento 3 segundos. Como el volumen de la presión alveolar va a ser mayor a la presión atmosférica, va a suceder que va a seguir fluyendo el aire a través de los pulmones. Esto hasta que tanto la presión alveolar como la presión barométrica o atmosférica se equilibre, va a dejar de suceder este fenómeno. Los volúmenes y capacidades pulmonares que vamos a poder encontrar va a ser el volumen tidal, que este se va a dar cuando una persona está en reposo y va a equivaler a 50 mililitros de aire. También vamos a encontrar el volumen de reserva inspiratoria. Este se va a dar cuando hacemos una inspiración muy profunda y puede llegar a los 3000 mililitros. Después vamos a encontrar el volumen de reserva expiratoria. Este va a ser al igual que la inspiratoria cuando hacemos una inspiración muy profunda, y también se va a llegar a 1100 mililitros. Y el último va a ser el volumen residual. Este volumen residual siempre queda en los pulmones, y es el que nos va a ayudar a que los alvéolos no se colapsen, y va a ser de 1200 mililitros. A la suma de estos 4 tipos de volúmenes y capacidades pulmonares le vamos a llamar capacidad pulmonaria total. El intercambio de gases se va a producir por la diferencia entre la presión del alvéolo y la presión en los vasos capilares sanguíneos. Esta se va a medir en milímetros de mercurio y es proporcional. La cantidad de oxígeno y de dióxido de carbono que va a existir en el organismo va a ser dependiendo de la parte del cuerpo en el que se vaya a ir estos dos gases. El transporte de oxígeno y de dióxido de carbono van a tener lugar en hemoglobina. En el caso del oxígeno vamos a encontrar el 97% en la hemoglobina, pero en forma de oxihemoglobina. El 3% lo vamos a encontrar transportado dentro del plasma sanguíneo, y la hemoglobina se conforma de 4 iones de hierro, pero lo vamos a llamar como ion ferroso cada uno de ellos. El dióxido de carbono vamos a encontrar el 65% en el ion de bicarbonato, el 25% también lo vamos a encontrar transportado en hemoglobina, pero en forma de carbaminohemoglobina, y por último, el 10% va a ser transportado por el plasma. En el centro respiratorio, los impulsos nerviosos son enviados desde el bulbo raquídeo y puente. Los quimiorreceptores son neuronas sensitivas que reaccionan a sustancias químicas, controlan el oxígeno y el dióxido de carbono. Forman parte del sistema nervioso periférico y se localizan en el bulbo raquídeo, carótidas y aorta. El bulbo raquídeo controla el ritmo básico de la respiración, inspiración y expiración, normal y forzada.
Los nervios que participan en la respiración son los intercostales, frénicos izquierdo y derecho, el vago y glosofaringeo. El nivel de oxígeno en la sangre normalmente va de los 75 a los 100 milímetros de mercurio. En unas personas que tienen debajo de los 60 milímetros de mercurio, se dice que necesitan oxígeno complementario como un respirador. Las personas que padecen COVID-19 o hipoxemia silenciosa tienen el nivel de oxígeno en la sangre debajo de los 50 milímetros de mercurio. En el oxímetro, la abreviación PR significa frecuencia del pulso y quiere decir cuántas veces late el corazón por minuto. La abreviación SpO2 es saturación de oxígeno por pulsiometría. El pulsioxímetro, al ponerlo en el dedo, emite una luz polarizada, ya que el dedo es una de las zonas del cuerpo con mayor microcirculación y nos indica cuánta hemoglobina saturada con oxígeno hay en nuestro organismo, ya que la hemoglobina es una proteína transportada por la sangre con oxígeno. Los cuerpos carotideos son unos pequeños órganos situados a los lados del cuello junto a la carótida. Gracias a ellos tenemos el mecanismo de reflejo que nos hace notar cuando nos falta aire o respiramos aceleradamente para conseguir un mayor nivel de oxígeno. Estos detectan la bajada de oxígeno en la sangre y le envían la señal al cerebro para que estimule la respiración. Una infección de estos órganos por el virus del COVID-19 podría ser la causa de la hipoxemia silenciosa. Se sabe que estos órganos tienen una alta porción de la enzima convertidora de angiotensina 2, que es la misma que usa el virus del COVID-19 para entrar a nuestras células. La enfermedad del COVID-19 es causada por el virus de SARS-CoV-2. Cuando inhalamos estas partículas entran a través de nuestra nariz, boca e incluso los ojos. Dentro de nuestro organismo generan de unas 10.000 a 100.000 copias, gracias a que por la capa de proteínas que tiene en su exterior es capaz de adherirse a nuestras células vivas, se replica su material genético que es el ARN y se reproduce. Cuando nosotros respiramos, el oxígeno se va hacia los capilares que rodean los alvéolos. Cuando exhalamos, el dióxido de carbono pasa de los capilares a los alvéolos, posteriormente a los pulmones, para al exhalar ser expulsado de nuestro organismo. La mayoría de los virus y gérmenes son expulsados de nuestro organismo por el moco de la tráquea, los bronquios y bronquiolos. Cuando no es así, los cilios expulsan los virus y gérmenes de nuestro organismo. Pero hay virus tan fuertes como el del COVID-19 que atraviesan ambas barreras, por lo que esto no de que las células del sistema inmune ataquen al virus. Pero este virus también afecta al sistema inmunológico, por lo que no es posible que lo ataque. Así que el virus pasa hasta los alvéolos. De esta forma, los alvéolos y bronquiolos se inflaman, se llenan de fluido y es muy difícil obtener el oxígeno necesario para la respiración. Esta enfermedad también puede crear coágulos en distintos órganos. La enfermedad se desarrolla en diferentes fases según el organismo que la presente. Por ejemplo, la fase leve causa una irritación o una inflamación de la parte superior de las vías respiratorias, lo que es la nariz, la laringe, faringe, conocida como garganta, y parte superior de la tráquea. Los síntomas en esta son tos, estornudo, fiebre, vómito, diarrea, dolor de garganta. Posteriormente viene la fase moderada, en donde se presentan síntomas como el dolor de pecho, de cabeza, musculares, cansancio o fatiga. La fase grave es ya considerada un daño pulmonar agudo, lo más parecido a una neumonía. Esto es porque el virus aquí ya alcanza a llegar hasta los pulmones, por lo que se inflama el tejido pulmonar, por lo que también los vasos sanguíneos microscópicos de los pulmones se obstruyen y la circulación microscópica deja de funcionar. También en el interior de los pulmones, donde ocurre el intercambio de gases, deja de funcionar este intercambio, ya que también el nivel de circulación de la sangre no funciona, entonces el nivel de oxígeno en la sangre se baja. En la fase severa es cuando ya se tiene una insuficiencia respiratoria. Aquí es cuando el paciente necesita ayuda de un respirador o ventilación para poder respirar de forma adecuada. Esta enfermedad causa una neumonía lobar, que es cuando solamente se daña
uno de los lóbulos del pulmón o una bronconeumonía, en el caso en que ya se dañan varias partes de ambos pulmones de forma difusa. Uno de los síntomas más comunes es la pérdida de olfato y de gusto. Esto sucede porque cuando el virus entra por nuestra nariz o por nuestra boca, daña las células basales o de soporte que se encuentran en ambos, y estas células alteran las neuronas sensitivas olfativas en el caso de la nariz y gustativas en el caso de la boca. Aunque sea una enfermedad respiratoria, causa daños gastrointestinales, neuropsicológicos, cardiovasculares, renales y hepáticos. También se presentan secuelas. Las personas que logran atravesar esta enfermedad y se curan pueden presentar secuelas tanto físicas como psicológicas. En el caso de las secuelas respiratorias, hay dificultad para respirar por una fibrosis pulmonar. Las cardiovasculares pueden ser daños en el corazón, como una miocarditis o unas arritmias. En el caso de hepáticos y renales, es por el problema de funcionamiento de los riñones, el páncreas y el hígado. En los neuropsicológicos podría ser ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático, de memoria y también insomnio, por lo que es muy importante cuidarnos.